tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este subprograma El Salvador Today. Como en cada emisión, es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran gracias a esta maravilla del internet y, por supuesto, los diferentes dispositivos que usted elige para estar acompañándonos también en el análisis que hacemos todos los días en este programa. Hoy quiero dar la bienvenida nada más y nada menos que al secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, Aldo Álvarez. Ya teníamos rato de no verlo por aquí, pero qué bueno que nuevamente ha podido acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación y aquí siempre es un placer estar en Crónica. Muchísimas gracias. Bueno, y es que las relaciones entre la Asamblea y el Ejecutivo se vienen deteriorando cada día más, ¿no? En especial con el Partido Arena, que no apoya el financiamiento del Plan Control Territorial, que ha hecho diferentes señalamientos también al presupuesto general de la Nación, asegurando que está tratando de financiar o hacer publicidad al partido Nuevas Ideas. Por su parte, el presidente Nayib Bukele instruyó al ministro de Defensa para que presente una acusación en contra de Gustavo López Davison por hurto de armas y además estafa a la institución armada, y aseguró que el líder del tricolor junto al diputado Rodrigo Ávila son vendedores de armas que se benefician de la inseguridad que reina en el país. De eso vamos a hablar hoy en El Salvador Today, pero quiero que también recordarles que este primer segmento de la entrevista es una cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablock. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, su sitio web es www.megablock.com.sb. Además, permítame por favor compartir algunos de los principales titulares que desde ya puede encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. Estos son: policía desmantela guarida de estructuras criminales en Zaragoza. Tras ataque armado dejan en abandono armas, drogas y celulares. Además, en video, conductor en estado de ebriedad muere al impactar de frente contra un taxi en uno de los túneles de la 75 Avenida Norte. Y como ya lo decíamos, el presidente Bukele ordena a la FAES abrir o presentar una denuncia contra López Davison por hurto de armas de la institución y además por estafa agravada. Y en buenas noticias, Yuri Rodríguez obtiene el segundo lugar en el Mundial de Físico-Culturismo disputado en los Emiratos Árabes Unidos. Continuamos con la entrevista. Aldo, de nuevo, gracias por estar aquí. Se planteaba ya bastante difícil la situación en cuanto a la aprobación del presupuesto. Sabemos que ya vamos teniendo, digamos, cada vez menos tiempo. Se debe estar aprobado antes de la última sesión plenaria, que entiendo va a ser por el 22-23 de diciembre. Pero ahora con esta nueva acusación que ha presentado el presidente, se ve bastante seria. Sin duda debe haber una reacción, imagino, del partido. ¿Usted cree que el presupuesto al final saldrá en tiempo, o debemos esperar, digamos, aguas más turbias todavía dentro del Parlamento, pensando en que Arena precisamente va a esperar o va a tener una reacción a esta acusación en contra de su presidente? Mira, yo realmente y anoche digamos que se supo más generalizadamente la comunicación del presidente. Ayer di una reacción yo a un medio de comunicación también en horas ya a final del día, y yo lo que señalé es que a mí me parece que sería muy difícil, casi imposible, que el presidente hiciera una comunicación de esta envergadura con este tipo de expresiones si él no realmente tuviera la suficiente prueba y fundamentación como para hacerlo. O sea, este tipo de expresiones no las hace un presidente que no tenga pruebas sustentadas. Me imagino que esto ha de ser producto de documentación que el Ministerio de Defensa le ha hecho llegar al presidente, y el presidente la ha estudiado y se ha dado cuenta que esto tiene la suficiente envergadura como para decir públicamente, instruirle al ministro para que presente una denuncia fiscal. Acordémonos también de que para presentar una denuncia contra alguien fiscal por un delito hay que estar sustentado, ¿verdad? Porque también es esta persona señalada, ¿verdad? Sí. Podría después decir que era falso, ¿verdad? Y que no era cierto, y querer emprender otras acciones legales. Y además de eso, me parece que el contexto es complicado para estas personas, porque de ser ciertos los señalamientos del presidente, quedaría en evidencia entonces que ese ataque furibundo en el que se ha embarcado, y a mí me da mucha pena decirlo, de una manera bastante teatral,
el señor Gustavo López Davidson, desde que asumió recientemente el partido, la presidencia del COENA, tenía otros intereses atrás. O sea, de ser cierto estos señalamientos que hace el presidente, quedaría en evidencia que lo que estaba motivando la negativa o digamos ese ataque, esa oposición tosuda a aprobar los fondos del plan territorial que el presidente ha solicitado, en realidad no estaba basado en el interés nacional, pensando en que no era... porque tú puedes tener una oposición racional porque no te parece que sea un buen plan, porque no esté bien fundamentado. Sí, cuando hay argumentos, pues sí. Por hay argumentos, porque me parece que tal fase o tal parte no es pero quedaría en evidencia que no han sido esos los argumentos, sino que en realidad las motivaciones han sido personales, de negocios, ¿verdad? Porque yo me voy a ver afectado o pienso que me puedo ver afectado en mis propias inversiones, y eso sí es grave. Y sería grave que también fuera cierto lo que se señala del diputado Rodrigo Ávila, porque él es exdirector de la policía, creo que todos lo sabemos. Y si eso es cierto, entonces uno se pregunta, bueno, y él ya desde aquel momento él tenía ese tipo de negocio, ese tipo de actividad. Mira, en términos generales a mí no me extraña, y voy a hablar ahora ya de todo el Partido Arena, y lo hago con tranquilidad porque sé de qué estoy hablando y de quién estoy hablando. El Partido Arena fue un partido que inauguró el auge de la criminalidad y lo llevó hasta niveles exponencialmente altos, que después los gobiernos del FMLN no pudieron resolver, y lejos de eso quizás hasta lo agravaron. Pero los gobiernos de Arena, fueron gobiernos que se especializaron en hacer políticas públicas criminales ineficientes y que además incrementaron la criminalidad. Llámese la mano dura, la mano superdura, etcétera, ¿verdad? Y proliferaron durante la época del neoliberalismo de Arena las agencias de seguridad. Y en este país la criminalidad se volvió un buen negocio para un montón de empresas de seguridad. Entonces, a mí no me extrañaría que esos señalamientos que hace el presidente fueran verdad. No estoy diciendo que lo son, pero si llegaran a ser ciertos, a mí no me extrañaría porque sé cómo Arena ha funcionado en el pasado. Ahora, lo triste de todo esto es que el señor López Davidson, ahora, ¿verdad?, que ha estado llenándose la boca en ataques frontales contra el plan de control territorial, aparezca señalado en este tipo de cosas oscuras, porque entonces, ¿quién le va a creer? Si esto fuera cierto, Luis, ¿quién le va a creer a él o a su partido un centavito partido por la mitad cuando venga la campaña electoral? Entonces, creo yo que tiene que aclararse e investigarse esto antes de que venga la campaña electoral del próximo año, para que le quede claro a la gente que si es cierto, a esta gente no se le puede creer, pero ni una sola, pero ni el rezo se le puede creer a esta gente. Ni los buenos días, decía mi papá a veces en esas cosas. Pero mire, a ver, se da esta situación, yo creo que ya a estos niveles para nadie es extraño, nadie es desconocido del hecho de que diferentes expertos de diferentes áreas han señalado que las políticas mano duras lo que hicieron fue impulsar, darle digamos, combustible a la evolución que tuvieron las pandillas, ¿verdad? De ser esos especie de vagos que acostumbraban pedir dinero de forma amenazante a saltar después al narcotráfico, a control territorial, a extorsiones, digamos. En ese caso, ¿qué tan atrás se puede ir en una investigación de este tipo? ¿Y cómo se deducirían responsabilidades? Porque sé que suena, y la gente que nos escucha no nos dejará mentir, suena un poco a teoría de la conspiración, ¿no? De, hagamos esto para que se incremente la delincuencia y ponemos negocio de venta de armas. Pero tal vez no es tan jalado de los pelos una situación de este tipo, si es que hemos visto cómo ha funcionado. Pues si las empresas que el presidente señala tienen el diputado Ávila y el señor López Davidson, han florecido a la luz de los últimos 20 años tal vez de situación de delincuencia que tiene el país. Hombre, a mí yo sí no lo vería como una teoría de la conspiración, es que yo los conozco, es que yo sé cómo han sido. O sea, ellos tenían una concepción del uso patrimonialista del Estado tal que de alguna manera diseñaban casi que quirúrgicamente políticas públicas para que terminaran beneficiando intereses empresariales, aunque eso fuera en detrimento de los intereses de las mayorías. ¿Qué es lo que hicieron con las telecomunicaciones, Luis? Aquí volvieron ineficiente
el servicio de telecomunicaciones adrede para dar la idea e instalar en el inconsciente de la gente que el Estado era mal administrador y que las manos privadas iban a ser mejores administrando las telecomunicaciones. ¿Cuánto se tardaba una persona en obtener una línea de teléfono en la época de la antigua Administración Nacional de Telecomunicaciones? 5 años, 7 años, 8 años. ¿verdad? Entonces, ¿con qué objeto lo hicieron? A mí no me cabe duda, eso fue diseñado para que la gente pidiera casi que a gritos que se privatizara y poder tener el servicio eficiente que quiere. No es cierto que el Estado sea ineficiente en la administración de un servicio público, eso no es cierto. Hay ejemplos en el mundo, en empresas estatales, que son muy eficientes y compiten casi que con las empresas privadas. El ejemplo, Costa Rica. En Costa Rica no se privatizaron las telecomunicaciones, solo se permitió que entraran empresas privadas a competir, y compite la empresa nacional con las privadas. Y créeme que la empresa estatal es altamente eficiente en los servicios que presta y está prácticamente hombro a hombro con la competencia. Entonces no es cierto, estos así han sido siempre. Siempre trataron de hacer políticas públicas y la política pública criminal no fue la excepción, para tratar de generar esquemas de beneficios empresariales a costa de los intereses de la mayoría. Entonces a mí no me extrañaría que esas empresas hayan florecido producto de hacer cálculos de no hacer un combate inteligente, adecuado y correcto a la delincuencia y beneficiarse de eso. Pero ¿cómo, digamos, cae esta estructura en la mente de una persona sin considerar el hecho de que estás hablando de seguridad pública? Estamos hablando de vidas. Estamos hablando de vidas, de sufrimiento. Estamos hablando de patrimonios. Estamos hablando de emigrados, ¿no? Estamos hablando de desaparecidos. Estamos hablando de homicidios. Estamos hablando de robos. Sobre la misma economía. O sea, estamos hablando de robo, estamos hablando de hurto, estamos hablando de inseguridad general, estamos hablando de la economía, estamos hablando del desarrollo del país, estamos hablando de toda la vida nacional que les importó poco con tal de hacer buenos negocios. O sea, si esto no es grave, es gravísimo, lo suficientemente grave como para que en este país ni siquiera se les ocurra, y creo que el pueblo no lo va a permitir, que Arena vuelva nunca jamás a controlar el órgano ejecutivo, pero ni en sombra, ni en sueños, ni en broma va a regresar al ejecutivo, porque no vamos a regresar a esos esquemas. Mira, intentaron ahora con el candidato que llevaron, que ahora fue un pura sangre de ellos, ¿verdad? Ya no fue un empleado, ¿ah? ¿Sí? Porque Quijano era un empleado de ellos, ¿sí? Porque Tony Saca en su momento fue un empleado de ellos, ya no se tomaron el riesgo, ya no quisieron llevar un empleado, llevaron a uno de ellos, de la oligarquía, de ese grupo oligárquico que controla el Arena SADCB, el verdadero Arena, llevaron a uno de ellos, e hicieron todo lo que quisieron y pudieron para evitar que quien realmente el pueblo quería elegir ganara, y que ganara el candidato de ellos, no importándoles torcer institucionalidad e incluso controlando organismos del Estado para cancelar partidos, etcétera, para no inscribir partidos. ¿Cómo le pasó así? Entonces, ellos son así, es una visión mercantilista de la realidad, y le pagaron a un montón de gente para evitar también que el candidato que ganó pudiera ganar como candidato. O sea, entonces, en buenas cuentas, Arena, que es casi cadáver, y su gemelo, el FMLN, que es otro casi cadáver de partido, le están poniendo un valladar, le están poniendo un muro, le están haciéndole una oposición tosuda al presidente de la República, y el presupuesto es un buen ejemplo para analizarlo, porque ellos, como no saben, porque no han logrado hasta este día que estoy hablando, desarrollar una estrategia de cómo relacionarse con el presidente. No saben cómo hacerlo. O sea, hacen una cosa para perjudicarlo, se les revierte. Cambian a otra y se les revierte. Luego mutan a otra nueva que se les ocurre y se les revierte. Entonces como no hayan, entonces están ahora tratando de impedir que se apruebe un presupuesto que ellos están analizando, que le está dando buen resultado al presidente, porque obviamente que la fase 1 está dando buen resultado, y lo que no quieren, cálculos electorales, lo que no quieren es que el presidente salga bien parado y ellos salir mal parados y en las elecciones pagar el costo de eso. Eso es todo. No le interesa a la gente, no le interesan los homicidios, no les interesa el control de la criminalidad, no les interesa la rehabilitación de los jóvenes. No, ellos están preocupados
resultados. Es que si un montón de jóvenes se rehabilitan o se capacitan y se tecnifican, entonces eso le va a dar rédito al presidente. Y si ya tiene más del 90%, hasta el 4% que tenemos, ya hasta eso nos va a quitar el 4%, no vamos a volver el 2 o el 1. Ese es el gran miedo de ellos. Y por eso están haciendo esa oposición al presupuesto. Aldo, quiero tratar otros temas con usted también y necesito aprovechar el tiempo. Si me permite, vamos por favor a un breve corte comercial. Enseguida volvemos. Amigos y amigas internautas, quédense ahí ustedes también, por favor. Esto es El Salvador Today. Estamos hablando de estos temas súper interesantes. Ya volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Continuamos conversando con Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Aldo, quiero aprovechar su presencia y su conocimiento también sobre el tema legal y en especial la Constitución, porque creo que usted, al igual que la mayoría de salvadoreños, por lo menos nosotros como medio también hemos adoptado esa postura, ¿no? Nos ha sorprendido muchísimo la resolución de la Cámara Primero de lo Penal, que básicamente dice que tocar niñas no es delito. Yo leí la resolución, la versión pública, debo aclarar, las 22 páginas que incluyen además un comunicado de los magistrados, ¿no? Quejándose y lamentando de que se les esté criticando, amparados en su independencia judicial. Ese también, si tenemos tiempo, podemos abordar ese tema. Pero quisiera que primero empezáramos por entender el mensaje que esta resolución está enviando no solamente a las víctimas, no solamente a las personas que pueden ser víctimas de casos similares, sino a toda la sociedad en general, a quienes en el futuro incluso podrían verse afectados por un caso parecido a este también. Es lamentable, realmente es lamentable lo que está pasando, porque hay que verlo desde una doble perspectiva. Yo lo veo desde una doble perspectiva. Hay una perspectiva puramente judicial, ¿verdad? Digamos el intríngulis del sistema judicial, el proceso, cómo se procesa, quiénes se procesa y cómo se procesan los que se procesan. Y por otro lado hay la proyección en la opinión pública, ¿verdad?, mediática general, de cómo está administrando la gente esos sucesos, ¿verdad? Entonces hay que poner en contexto la situación. Si nosotros nos vamos a puramente, íbamos a la puridad judicial, es complejo, porque el que está siendo procesado, que fue desaforado por la Asamblea Legislativa, obtiene una resolución por parte de los magistrados, a donde mediante un tecnicismo legal que los defensores de él utilizaron, mediante ese tecnicismo, ellos han interpretado
la ley penal y han declarado que para ellos no se configuró el delito, el tipo delictual del tocamiento, porque el tocamiento tenía que ser, y ahí viene ya la interpretación judicial, ya no viene ya lo que dice la ley, ¿eh? Para que sea tocamiento casi que tiene que ser piel con piel, y que como mediaba ropa, ¿verdad? Ropaje, como mediaba ropaje, ¿verdad? Entonces no hay tocamiento porque no hubo contacto físico entre el hechor y la víctima. Yo puedo tener 1500 interpretaciones y puedo tener 1500 opiniones de esa resolución. Si a mí me lo preguntan jurídicamente hablando, me parece que ese es un fiasco. Me parece que esa resolución jurídicamente hablando da pena, avergüenza. O sea, hacer esas retruécanos de la ley para poder hacer decir a la ley lo que la ley no dice, bajo la excusa de que una de las características del derecho penal es la tipicidad, o sea que un delito tiene que estar tipificado, si no, no es delito, porque la analogía se prohíbe. No puedo yo condenar a alguien porque lo que cometió se parece a algo, a otro delito. Sí. Tiene que estar tipificado, pero mediante ese bien argumento, tipificado. Bien tipificado, pero por ese argumento se han ido y han hecho ese retruécano para hacer decir a la ley lo que no es. Entonces, por supuesto, el código no habla de ropa, habla del tocamiento. Ellos han interpretado entonces que para que sea tocamiento tiene que haber ese. Entonces, hay algo ahí, eso es lo que a la gente le ha molestado. Claro. Porque la gente percibe que hay una interpretación interesada por el tipo de procesado de que se trata. Perfecto. Y mucha gente, y ahí nos vamos ya a la parte de la opinión pública, mucha gente dice, pero es que si fuera Juan Pueblo, a lo mejor entonces ahí sí le hubiera tocado los 20 años de prisión. Ustedes, sobre eso precisamente quiero hacer un comentario. Pueden encontrar precisamente en cronio.sb un caso donde se condenó al acusado por una situación muy similar a la que se le está acusado al señor Escalante, también una víctima, una menor, también un tocamiento, y esta persona sí fue condenada. Bueno, entonces la gente dice, ¿con qué rasero se está midiendo a los procesados? ¿Hay un doble rasero aquí? Eso es algo que también quería consultarle. A ver, si los magistrados dicen en su resolución que en todo caso quien es responsable, yo encontré varias contradicciones ahí y sería largo tratar de desenmarañarlas todas, pero los magistrados dicen que quien falló es el legislador porque no tipificó, no describió bien el delito, o por lo menos no termina tal vez de establecer que determinada conducta es delito. Entonces, si ese es el caso, no puede un juez, y para el caso un magistrado de cámara, hacer uso del control constitucional y decir, ok, esta ley estaría en violación de los derechos de la niña y por lo tanto no la voy a aplicar así como está. No tiene esa facultad de un magistrado de cámara. Entiendo que todos los jueces la tienen, se llama el control difuso de la Constitución. Sí, pero en este caso no aplicaría quizás porque si él no aplica o declara inaplicable un tipo delictual, entonces no habría ni siquiera un delito que aplicarle, ¿verdad? Entonces sería quizás operaría lo contrario. No, aquí me parece que lo que ha habido es una pura interpretación de jueces penales que han según su juicio interpretado la ley según ellos consideran que es y no según parece que el legislador lo ha señalado, y le echan la culpa al legislador por quizás lo que están diciendo es que no tipificó bien el delito. Hombre, una de las características de la ley es que la ley es omnicomprensiva. Los delitos que existen, así existen y como existen, no puede decir un aplicador, un intérprete de la ley, no puede decir, es que debería, es que debió. No, es que no puede ponerse en el lugar del legislador. El legislador no debió, el legislador ha legislado lo que quiere legislar y lo que decidió legislar en materia penal. Que si eso le gusta o no le gusta, eso ya no es materia disponible a los jueces decirlo, ¿verdad? Que si le gusta o no le gusta un tipo delictual. Ahora, el caso no está cerrado, Luis. El caso todavía no ha llegado a cosa juzgada. La fiscalía, y aquí es donde tiene que intervenir la fiscalía. La fiscalía tiene que hacer uso de los recursos que tiene para que esto eventualmente llegue hasta la sala de lo penal. Y esperemos que ahí las mentes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia actúen, interpreten, casen la sentencia que ha dictado los magistrados de la Cámara que han fallado y
elimine ese fallo. Y lo más probable es que ordene que se repita otra vez el juicio. Tiene que ir con otra cámara. Tiene que ir, exactamente, y que se repita nuevamente el juicio. Porque me parece que esto ha causado suficiente alarma pública, ha causado suficiente escándalo público, como para que esto simplemente se difumine bajo la estela de la violación de la independencia judicial. Perdónenme, pero aquí no se trata de independencia judicial. Cuando hay una indignación general sobre un tema, eso entonces quiere decir que la gente, todo el pueblo, va a violar la independencia judicial. El presidente se pone a la cabeza porque es un ciudadano más. Y por cierto que es un padre de una niña, ¿verdad? Entonces creo que se pone en los zapatos de cualquier padre o de madre de una niña, ¿verdad? Me parece una cuestión elemental. De ahí, esta es una prueba de fuego para el fiscal y para la Corte Suprema de Justicia. Antes de seguir con este tema, quiero solamente acotar y informarle a todas las personas que nos están viendo que en este momento ya llegó el ministro de la Defensa de la Fiscalía para interponer la demanda en contra del señor Gustavo López Davison, según se lo instruyó el presidente de la República, como todos lo vimos ayer vía Twitter. Así que pues está dando cumplimiento ya a la orden. Una cosa más, Aldo, en la sentencia también, en lo que se hizo público, los magistrados de algún modo desestiman o tal vez hasta regañan, siento yo, al perito, porque al perito se le llama para que dé su opinión experta, por eso es un peritaje. Y la persona que hizo este peritaje habla de ataque sexual. Y eso lo dice la sentencia que se hizo pública, pero los magistrados dicen que eso no debió hacerlo, que no estaba en sus facultades el perito para estar hablando de eso. Bueno, pero por eso es perito. Por eso es perito. El perito tiene que decir si hubo algún tipo de acto que tuviera vinculación sexual, ¿verdad? Obviamente, ya sea tocamiento o ya sea cualquier otro tipo de acto, ¿verdad? Impúdico, vamos a llamarle así, cualquier otro tipo de acto impúdico. El perito, para eso es perito en la materia, en esa materia específica. Entonces, otra cosa, ¿verdad? Me parece que los magistrados se ponen a regañar a todo el mundo como para querer de alguna manera ponerle colchón al fallo que van a dar, al fallo que están dando. Yo no me voy a poner repito, como empecé, no me voy a poner a decir que ellos han actuado en base a otros intereses distintos al de la justicia. Voy a pretender, voy a pensar de buena fe que se equivocaron y erraron a la hora de interpretar la norma, ¿verdad? Porque pensar ya de otra manera es complicado, ¿verdad? ¿Sabe? Eso precisamente hablábamos con otro de los invitados esta semana, que un error, digamos, uno se tropieza, digamos, y se cae de pronto de la cuneta, algo así, pero por un tropiezo uno no se cruza la calle, ¿verdad? Claro. Por un error uno no se salta una barda, o sea, tiene que haber una intencionalidad. ¿No se configura en este caso prevaricato? En su pues opinión, no tal vez. No lo sé porque no tengo los elementos suficientes como para decir que hay otras motivaciones para no cumplir con la ley, ¿verdad? Eso sería grave. Ahí muchos le están pidiendo al fiscal que inicie una investigación contra los magistrados. Allá el fiscal tiene que valorar si realmente lo que... Mira, una sentencia te puede dar luces sobre qué tan burdo es algo. Te voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando de ejemplo. El adefesio, esa sentencia grotesca y burda que tiró el Tribunal Supremo Electoral el año pasado al cancelar a CD, es tan burda y grotesca que uno solo la lee y dice, esto es prevaricato. O sea, los fundamentos son tan pobres, los alegatos son tan pobres, tan simplistas, que uno casi que el documento habla por sí solo y dice, ¿verdad? Aquí hay prevaricato, ¿verdad? Entonces, si el fiscal se pone a analizar, y por cierto, ahí está la demanda de inconstitucionalidad contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Todavía falta resolver eso. Y después de que si los declararan eventualmente, pierden el fuero. ¿Prevaricato implica cárcel o solo destitución? Prevaricato es un delito, y es un delito privativo de libertad. Es un delito privativo de libertad. Ahora bien, el fiscal deberá valorar si de esa sentencia a él le parece que es tan burda que ya parece como que pudiera haber delito de prevaricato, y él valorará si inicia una investigación. Pero si ha causado alarma pública y el clamor es que lo haga, el fiscal tendría que iniciar una investigación de oficio por el hecho de preservar también la integridad del órgano judicial, porque aquí es en el interés del mismo órgano judicial, Luis. O
Si es que un órgano judicial que se depura es un órgano judicial que obtiene credibilidad. Si aquí el órgano judicial no se tiene por qué sentir mal porque existan investigaciones y depuraciones de ciertos elementos. Al contrario, robustece un órgano judicial que los malos o los posibles malos elementos sean separados de sus cargos, porque dignifica a los que lo hacen bien, y me consta que hay jueces y magistrados que sí hacen bien su trabajo y son muy profesionales, conocen la materia y son muy competentes. Entonces, pues creo que es en beneficio del propio órgano judicial y